Bueno, miren, vamos a explicar este tema a través de un ejemplo. Em, digamos que un profesor, bueno, no pongámosle profesor porque ustedes son de ciencias empresariales, entonces digamos que un gerente necesita mm, premiar, incentivar las ventas en su empresa y entonces él quiere premiar al 25% de los vendedores que hayan obtenido mejores resultados, o sea, el 25% que tuvieran las mayores ventas. ¿Cómo hago si esta es la distribución? O sea, si hubo gente que vendió entre 5.97 millones y 6.18 millones y que el, el máximo estuvo entre 7.07 y 7.28. Y él quiere premiar o incentivar al 25% mayor. Eh, Hay una manera para saber, por ejemplo, si tú eres un vendedor, en qué posición quedaste. Eso también lo podrías utilizar, claro, como profesor para saber, o como profesor, no, como estudiante, si tú quieres saber si estás entre el 25% mayor o entre el 25% menor. Básicamente lo que utilizamos se llaman entonces medidas de posición, porque eso es lo que vamos a hacer. O sea, mirar en qué posición queda un dato. En qué posición queda un dato. Para eso se utilizan los cuartiles, los deciles y los percentiles. Vamos a iniciar con los cuartiles. Los cuartiles lo que van a hacer es dividir en cuatro partes iguales la distribución. ¿Se acuerdan que la mediana dividía en dos partes iguales la distribución? O sea, 50% hacia abajo de la mediana y 50% por encima de la mediana. Los cuartiles que se representan por Q van a dividir toda la distribución en cuatro partes iguales. Y la fórmula es la misma que utilizamos para la mediana, límite inferior real más, en este caso sí le vamos a meter esta KN y lo vamos a dividir entre 4. En la mediana lo dividíamos entre 2, obviamente, porque nada más eran dos partes, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo de cuartil sobre la frecuencia absoluta del intervalo de cuartil por la amplitud. Entonces vamos a determinar eso, vamos a determinar lo que me está diciendo eh, el gerente, lo que quiere determinar el gerente, a ver quiénes se merecen el incentivo de ese 25%. Ojo con esto, vamos a entonces hacer los cálculos. Si por ejemplo quiero calcular el cuartil 1 para saber entonces cuáles fueron el 25% que obtuvo el menor puntaje o las menores ventas, lo vamos a determinar de la siguiente manera. Cuartil 1. Lo primero que debo saber es en qué cuartil me va a caer el cuartil 1, perdón, en qué intervalo me va a caer el cuartil 1. El cuartil 1 va a tener un K de 1, o K por N sobre 4. Si es el cuartil 1, K vale 1 por N, que es el número de datos. N es el número de datos, en este caso sabemos que tenemos 40 sobre 4. Este 4 siempre va a ser constante, lo único que varía es la K, y el número de datos, pues si estamos trabajando con la misma distribución, también va a ser constante. Ya 40 dividido 4 me da 10. Ya sé que debo buscar 10 datos, pero esos 10 datos los busco en la frecuencia absoluta acumulada. Miren una cosa. La frecuencia absoluta acumulada, si aquí tengo 2, vamos a ponerla acá, frecuencia absoluta acumulada 2, más 5, 7, más 7, 14, más 13, 27, más 7, 34, más 6 me da 40, ¿cierto? Ahí tengo la frecuencia absoluta acumulada porque la vamos a necesitar para acá. Ahora, bueno, ya sabemos que el intervalo de cuartil debe caer donde tenga acumulados 10 datos. Entonces vamos a buscarlo aquí en la frecuencia absoluta acumulada. En 2 no hay 10 datos, en 7 no hay 10 datos, en 14 sí hay 10 datos. Eso quiere decir que mi cuartil 1 va a estar en este intervalo. Ahora, eso me va a servir porque el límite inferior real debe ser el límite inferior real de ese intervalo de cuartil.
los límites inferiores reales siempre están media unidad por debajo. ¿Se acuerda que si tuviéramos por ejemplo 6, un entero, entonces media unidad me quedaría que en 5.5? Pero miren, y si tengo, si tengo 6.2, miren que la media unidad no va a ser de un entero, la media unidad va a ser de un decimal. Eso quiere decir que si yo le quito media unidad a ese decimal me va a quedar 6.15. En este caso, como tengo 6.41, miren, 6.41 tengo entero, décima, centésima, yo le voy a quitar es 5 milésimas, o sea que le quito 5 décima, centésima, milésima. Eso me va a dar que 6.405. Y este va a ser mi límite inferior real para este intervalo. Si ven, siempre, si acá tengo 6 entero, le quito 5 décimas y me queda 5.5. Acá tengo 2 décimas, le quito 5 centésimas y me queda 6.15. Acá tengo una centésima, le quito 5 milésimas y me queda 6.405. O sea que aquí va a estar mi límite inferior real, 6.405, más kn dividido 4 para este primer intervalo, ya lo habíamos calculado y me daba 10, ¿cierto? Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. La anterior sería, en este caso, sería 7. Sobre la frecuencia absoluta del intervalo de cuartil 1, en este caso sería 7 también, por, aquí va, la amplitud. La amplitud se hace entre los límites reales. Digamos que aquí tenemos aquí tenemos el límite inferior, que sería 6.405, y le voy a restar el límite y se lo voy a restar al límite superior, que sería 6.625, sumándole 5 milésimas, menos 6.405. Miremos cuánto nos da eso en la calculadora. Sería 6.625 menos 6.405. Eso me da 0.22. Esa es mi amplitud. Entonces ya sé que mi amplitud me va a dar 0,22. Y es por eso es que voy a multiplicar acá por 0.22. Ahora sí puedo hallar el valor de ese cuartil. En la calculadora va a ser 10 menos 7. Me va a dar 3. 3 dividido 7 va a ser igual a 0.43 por los 0.22 de la amplitud más los 6.405, que equivale al límite inferior real. Eso me da 6.50. Entonces mi cuartil 1 va a estar en 6.50. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que por debajo de 6.50 queda el 25% de los que vendieron menos, ¿cierto? El 25% de los que vendieron menos. Y que por encima de 6.50 va a estar el 75% de los que vendieron más. Ahora vamos a hallar el cuartil 2, o sea, el 50%. El cuartil 2 va a ser igual, necesito saber en dónde me va a caer ese cuartil 2, dónde está la mitad de los datos. Que puedes utilizar la misma fórmula, o sea, decir que tienes kn sobre 4. Aunque ya sabemos que la mitad de 40 va a ser 20, pero hagámoslo, ¿cierto? Va a ser así, kn sobre 4. Entonces mira, k, pues como es el segundo cuartil, va a ser 2 por n, que sabemos que es 40, el número total de datos, sobre 4. 2 por 40, 80, sobre 4 me va a dar 20. Donde estén 20 datos va a ser mi intervalo de cuartil 2. Busco 20, están acumulados aquí, o sea que mi cuartil 2 va a caer acá. Ahora sí, ya puedo decir
ya puedo calcular entonces el límite inferior real. Si le quito 5 milésimas a esto, me va a quedar 6.625, ¿cierto? Más lo que me dio acá, que son 20, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que en este caso serían 14, sobre la frecuencia absoluta del intervalo de cuartil, que sería 13, por la amplitud que ya la habíamos calculado, que es 0.22. Hacemos eso en la calculadora y nos va a dar lo siguiente: 20 menos 14 me da 6. 6 dividido 13 por 0.22, más el límite inferior real, que es 6.625. O sea que mi cuartil 2 va a estar en 6.73. Cuartil 2 va a ser igual a 6.73. O sea, de 6.73 para abajo está el 50% de los que vendieron menos, y de 6.73 para arriba está el 50% de los que vendieron más. Hagámoslo para el cuartil 3, que es el que nos interesa, porque el gerente quiere saber a partir de cuándo, a partir de cuántas ventas está el 25% de los que venden más. Para Q3 necesito hallar lo mismo, está acá, n sobre 4. Para el cuartil 3, k va a valer 3 por 40 dividido 4. 3 por 40, ¿cuánto me da? Me da 120, ¿cierto? 120 dividido 4. Eso quiere decir que donde estén acumulados 30 datos, ahí va a estar mi cuartil 3. Y hacemos eso. 30 aquí. Mi cuartil 3 va a estar en este intervalo. Lo que quiere decir que el límite inferior real de ese intervalo de cuartil 3 va a ser, quitándole 5 milésimas, va a ser 6.845, ¿cierto? 6.845 quitándole 5 milésimas, más ¿cuánto nos dio? 30, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 27, sobre la frecuencia absoluta del intervalo, que es 7, por los 0.22, que es la amplitud, que la amplitud siempre va a ser igual acá. ¿Qué nos da eso? Hagámoslo en la calculadora. Decimos entonces que tenemos 30 menos 27 es 3, dividido 7 por los 0.22 de la amplitud, y se lo sumamos a los 6.845, y eso nos da 6.94, redondeando, ¿cierto? 6.94, o sea que 6.94. Ojo, esta es la medida que nos va a decir dónde van a estar el 25% de los que más venden para este ejemplo. Eso quiere decir que a partir de 6.94 millones están el 25% de los que venden más. Si ven lo importante de estas medidas de posición, ya dividiste en 4 partes iguales la distribución, porque el cuartil 4 obviamente va a estar en el último intervalo, en el 100%, o sea, en el último límite, ¿cierto? En 7.28. Y eso te va a servir para saber cuál es el 25% que vende más. Los que están entre el 50 y el 75% de los que venden más, los que están entre el 25 y el 50% de las ventas, y los que están en el 25% de los que venden menos. O sea que nuestro gerente va a incentivar o va a premiar a los que venden más de 6.94 millones. Y eso es para los cuartiles. Los cuartiles dividen en 4 partes iguales la distribución.